Sin embargo, entre los que han alcanzado madurez, dice Pablo, hay niveles de conversaciones, por eso hay liderazgos en las iglesias, por eso hay ministerios, son niveles de liderazgo que Dios ha dejado llamados, seleccionados por Dios, pero también el llamado tiene una responsabilidad de aprender y de crecer y de madurar para poder entender los planes divinos de Dios. Ahora Pablo está diciendo esto para los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo. Cuando la Biblia habla de siglo, habla del sistema de vida, no de este sistema de vida mundano, ni de los príncipes de este siglo. Hablamos de los gobernantes. ¿Qué se puede aprender de los gobernantes que están aboliendo las leyes de Dios? Que perecen, habla de este sistema que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando de la iglesia del Señor, de los llamados del Señor, y Él predestinó esa sabiduría, esos misterios ocultos que solo vienen revelados a la iglesia. Comenzó con Jesús y sus discípulos, ¿se recuerdan? Porque Jesús predicaba por las aldeas, por las plazas, por las calles, pero la gente no entendía porque estaba escrito, me van a oír y no van a entender. Ni los discípulos entendían. Entonces venían y cuando estaban en sus tiempos cerca de Jesús, le preguntaban y le decían, ¿qué quisiste decir? Y Él les dijo, a ustedes les es concedido el explicarles o revelarles los misterios de mi Padre. Dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Acaban involucrados no solo el sistema romano, sino el sistema religioso en el tiempo de Jesús, que exigieron al imperio romano que Jesús viniera crucificado porque no entendieron que Jesús era el Mesías. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A nosotros quién? Pablo no está hablando a nosotros apóstoles, sino a nosotros iglesia. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow. Por eso es que el hombre está desnudo delante del Señor. Porque si escudriña todo lo de Dios, imagínense nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esto habla ya de lo que es la parte humana. O sea, el hombre debe saber cómo se usa los buenos modales, las manualidades, las cosas que en nuestra actividad cotidiana debemos usar. ¿No es verdad? ¿Sí? No, porque algunos dicen que el Espíritu Santo me enseña a usar el machete. Que el Espíritu Santo me enseñe a cocinar. Si eso está esperando, se va a morir sin aprender a cocinar, hermana. ¿Por qué? Porque eso es natural. Eso es parte de que se meta a la cocina, de que lea recetas, de que vaya preparando su paladar. Y lo mismo para los hombres, para cualquier cosa. Las cosas humanas las tenemos que aprender humanamente, sentarnos y aprenderlas de alguien que ya las sabe. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, así dice, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Eco por qué? Las cosas del Espíritu tienen que ser discernidas por el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Acá donde Pablo dice, somos diferentes la iglesia y al que no tiene a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo es humano normal. Es un muerto, es un cadáver, perdónenme la expresión. Así lo dice la Biblia, por si hay algún inconverso acá o alguien que quiere regresar. Entonces dice, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el espíritu que proviene de Dios. ¿De dónde viene? De Dios. No, porque hoy también hay hombres que dicen, recibe, te doy de mi espíritu. No, eso, hermano, el suyo es suyo y el mío es mío. Y yo solamente quiero el espíritu de Dios en mi vida, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué Dios nos dio de su espíritu? Y acá podemos trasladarnos a el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Que la gente lo interpreta como un movimiento pentecostal de manifestación del Espíritu. La gente quiere danzar, gritar y hacer cosas y quedarse solo ahí. Y el darnos el Espíritu de Dios no es solamente para eso, sino que es para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios ha ganado para nosotros, lo cual también nosotros hablamos, dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta parte es importantísima, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana. ¿Por qué es importantísimo esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque hoy es la era donde la psicología está operando en un 90% en las iglesias. No hay pastor que no use psicología, no hay líder que no se apegue a la psicología, no hay padres que no estén educando a sus hijos con base a las reglas de la psicología. Y son antibíblicas. Pero con el pasar del tiempo nosotros nos hemos apegado a las reglas psicológicas humanas. Que yo no estoy diciendo que es malo, porque la psicología estudia el comportamiento de las personas. Hasta ahí. La sociología estudia el porqué de ese comportamiento de las personas. Entonces, psicología y sociología no tienen nada que ver con la Biblia. Pueden ser útiles, ¿qué? Para descubrir, pero luego sabemos que un porcentaje muy alto de la desgracia o del problema de la humanidad es el pecado. Y que si la raíz de ese problema es el pecado, no importa qué nivel de consejería yo tenga o qué maestría en consejería tenga, no sirve para nada. Si no tengo el Espíritu de Dios para discernir qué espíritu o qué problema está operando en tu vida. Y aplicarle esa medicina divina a tu vida, que son reglas. Por eso es que siempre le digo, podemos aconsejar a un inconverso, pero no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque el inconverso, si voy a aconsejar con la Biblia y con la sabiduría de Dios. Entonces esas son reglas a aplicar, reglas cristianas a aplicar en la vida de la persona para ser sano. Y si no es cristiano, no las va a aplicar. Porque ya los cristianos ni nos acercamos a los pastores para pedir consejo, por las reglas, por el consejo que va pegado a la Biblia. Entonces dice, sigamos leyendo, para que tenga cuidado a la psicología. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿vea? Del Espíritu de Dios. No lo percibe el hombre natural, el hombre normal, común, porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre dice que son locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros, vuelve Pablo a meternos en cuenta como iglesia, mas nosotros, repita conmigo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, puede sentarse esta mañana. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. O sea, esa expresión que nos dice la familia cuando recién nos hemos convertido, y dice, ya te lavaron el cerebro. Y es verdad, pues. Y es que el cambio de regeneración a través del Espíritu Santo en mi vida tuvo que
lavarme mi cerebro. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar toda la escoria de basura mundana, humana, para poder abrir espacio y poder alojar lo divino, lo de Dios. Por eso es que la gente que no viene transformada por el Espíritu de Dios hace fatiga a cultivar, los hábitos cristianos en su nuevo nacimiento, porque no tiene espacio donde meter. Cuando a usted le regalan algo y aunque parece lindo, bonito y nuevo, dice: yo me lo quisiera llevar, pero no tengo espacio en mi casa. Pero si vamos a ver a su casa, tiene cosas viejas guardadas. Por eso desperdicia algo bueno, porque no tiene espacio en su casa. Entonces, en el sentido espiritual, el ir creciendo, el ir madurando para poder ir percibiendo lo de Dios, se necesita vaciarnos cada día, liberar espacio. ¿Para qué? Para que lo de Dios se vaya alojando en mi vida. O sea, un cristiano puede comenzar a crecer como cristiano a pasos muy lentos, pero que permanezca ahí o que retroceda, ya eso es dudoso. Porque la Biblia enseña que el que nació de nuevo debe de ir de aumento a aumento. Son cristianos que lleva años sentado en la iglesia sin saber qué va a hacer y sin poder cambiar ni sus pensamientos ni sus malas actitudes. Es un cristiano estancado y simple y sencillamente porque no ha liberado, no ha decidido rendirse al Señor para que Él pueda liberar espacio en su ser y que Dios pueda comenzar a alojar en su vida. Es difícil, es difícil. Por eso es que la religión nos enseñó a aprender de otros, a ir a otros, ¿no? Por eso existe el Papa, por eso existen los curas, por eso existen los sacerdotes, por eso la iglesia evangélica no está tan lejos del catolicismo. ¿Por qué? Porque para eso apareció el pastor. Esa es la mentalidad, los argumentos equivocados. Si no sé algo, el pastor me lo debe de explicar. O el pastor lo debe de hacer, el pastor lo debe de saber. Ahora, Pablo, cada vez que habla de estos misterios, le involucra a usted y me involucra a mí. O sea, el interesado en saber mi premio, mi galardón, soy yo. Y es usted. Todos deberíamos de estar interesados en nuestra salvación. Por eso Pablo mismo enseña, dice: cuidado con descuidar tu salvación, que es tan grande. Todo cristiano debería haber valorado ya la grandeza de la salvación. Es tan grande que no se puede descuidar. A mí hay cristianos que me dicen: pastor, si cierran la iglesia yo me muero como cristiano. Mire qué cristiano más flaco, ¿no? Son como esos caballos viejos que ya solo son, no se les caen los huesos por el amor al pellejo. O sea, la iglesia es el lugar que durante yo puedo y tenemos acceso. Yo voy para estar junto con mis hermanos, alabar al Señor. Sí, tiene un sentido, ¿verdad? Espiritual, mi ayuda y mi crecimiento. Pero si un día no existe, yo no me voy a morir. Yo no me voy a apartar. Si hay unos que han estado orando para que volvamos a Aranchones para ya no venir. Otros piden el rojo para no venir. ¿Por qué no viene a la iglesia, hermano? Que ya cambiamos color. Ni lo han cambiado, ya están asustados. ¿Por qué? Porque están queriendo, son más de allá que de acá. Fíjate que en cualquier situación de nuestra vida, las excusas salen sobrando. Aunque sean justas, aunque puedan parecer justas, a veces salen sobrando. Porque cuando uno quiere. ¿Sí? Si quieres, quieres. Y si quieres, Dios lo hace. Dios abre. Entonces necesitamos crecer, hermanos. Le titulé El creyente y la mente de Cristo. Vamos a entender este versículo, ¿verdad? De qué significa tener esta mente de Cristo.
y lo que no significa, porque hay que derribar argumentos. Porque cuando entramos a pensar que nosotros tenemos la mente de Cristo, algunos se endiosan y dicen nosotros también somos dioses o somos diositos. Somos algo parecido, pero no somos dioses. Y aunque podamos ser cristitos pequeños, porque así nos llamaron, pero nunca te compares a Cristo. O sea, simple y sencillamente nos pusieron de apodo cristianos porque queremos, no porque decimos que seguimos a Cristo, sino porque ponemos en práctica la vida que Cristo vivió. Entonces nos llamaron cristianos. Pero Filipenses capítulo 2 versículo 1 en adelante habla de un discurso que nos va a dar un poco de luz en este tema, porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Usted lo encuentra ahí en esos versículos. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta cosa no es de que yo tengo la mente de Cristo, ¿verdad? Y yo ya soy tipo Dios. Ese fue, si usted lee Génesis y ve el ingreso, la artimaña que Satanás usó para engañar a Eva, es que le hizo creer que ella iba a ser como Dios. ¿Lo leyó alguna vez? Si tú comes de eso, sabe Dios que dice, tú vas a ser como Él. Y la gente hoy vive con esa idea de que puede llegar a ser como el Señor, o que son ya como el Señor. Yo tengo la mente de Cristo, hermano, todo fluye. Y cuando estás peleando en casa, ¿qué mente es? Y cuando peleas con el vecino, ¿qué mente es? Y cuando maquinamos y pensamos cosas pecaminosas, ¿qué pasó con la mente de Cristo? Entonces vamos a ir descubriendo que esto más tiene que ver con actitudes que Jesús mismo nos las enseñó. Mire que en Jesús dice: haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay otro versículo que nos puede dar luz, como Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Vamos entendiendo, hermano? El cristiano y la mente de Cristo primero nos habla y dice: haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Yo siento ir a la playa, yo siento comerme un gelato, yo siento hacer esto. Nosotros sentimos un montón de cosas absurdas. El sentir de Cristo estuvo basado en que, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios. O sea, no importa tu nivel de gloria, no importa tu posición, cuán importante eres ante la sociedad o ante los demás, el sentir a la necesidad de la humanidad. Eso sintió el Señor y dejó su trono de gloria y se introdujo en el estómago de un ser humano, que es un caos nuestro estómago. Por esos niños, por eso saltan en el estómago de las madres. ¿Qué se movió una tripa? ¿Qué se movió esos niños? ¿Cómo hacen a dormir? Por eso nacen todos flatosos, todos asustados, espantados. Hasta el pelo les nace ya así. Debe formarse con cufia ese niño ahí adentro. Pero las criaturas somos humanos, pero Jesús. Y luego nace en un ambiente natural humano que no es el de Él. Para nosotros es normal. Ay, nació el niño, qué lindo, y comienza a ver: ay, mi papá, mi mamá. Los niños dicen que su papá es bello, que su mamá es linda, que sus hermanos son los más hermosos, porque somos humanos. Pero Jesús, cuando aparece y abre los ojos, ¿y si estos animales? Entonces, solo para que veamos el contraste de lo divino y de lo humano. Y Jesús no escatimó eso. Y eso no es nada. Tenía que crecer y cumplir el propósito por el cual vino.
vino por amor, y vino para amarnos, y vino para rescatarnos. Por un pueblo que gritaba a grito: te amamos, te queremos, te esperábamos. No. Un pueblo que desde su nacimiento comenzó a rechazarlo, a no aceptarlo, a no convivir con él, a no condividir sus ideas, sus pensamientos divinos, a no entenderlo, hasta el grado de fastidiarlo toda su estadía en la tierra y llevarlo a la crucifixión. Y aún crucificado, expresó las palabras más hermosas que los seres humanos tenemos dificultad en expresarlas: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese pensamiento es más de lo que yo siento hacer para satisfacerme a mí. Haya ese sentir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nos une al otro pensamiento: estoy crucificado con Cristo. Si este versículo literalmente fuera nuestro, porque es de Pablo, no es nuestro. Si nosotros lo hiciéramos nuestro, nosotros fuéramos unos excelentes cristianos. Wow. Con Cristo estoy, hermano, ¿cree que podemos ir a la fiesta? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No. Avíseme antes para irme a pintar las uñas, para irme a pintar el pelo, para comprarme el vestido. Sí. Y esas son las cosas normales. No hablemos de las cosas ocultas de pecado que practicamos, donde nadie nos ve, donde nadie dice nada, donde puedo accionar. Hoy vivimos un tiempo de una iglesia liberal, pero a la fin no importa, si hasta mi pastor lo hace. El pensamiento de la gente, si frecuentas una iglesia sin reglas, dice: hasta mi pastor lo hace, nos tomamos una birrita, una cerveza, un cigarrito, hagamos esto. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido el sentido de que nosotros somos diferente a la gente sin Cristo. Esto de que Cristo entró a mi vida me revolucionó y me cambió la mente, y tengo su mente, me tiene que llevar a pensar en esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Tú eres de los Únigas. Hace tiempos que dejé de ser de los Únigas, porque también el apellido nos daba la fama, ¿no? A la etnia que pertenecíamos, a la banda, al grupo de mala vida, a la chismosa, al chismoso, al pleitisto, al delincuente. Hace tiempos, pero hay gente que todavía está arraigado a la familia. Y yo no estoy diciendo, la Biblia tampoco prohíbe ni nos dice que nos separemos de la familia, pero las prácticas de tu familia sin Cristo no tienen nada que ver contigo. Mi familia, los encuentro, los veo, los saludo, los abrazo, pero lo que ellos hacen sin Cristo no tiene nada que ver conmigo. Y puede cumplir años el gato, el perro, quien sea, y yo no tengo nada que ver. Porque cuando Cristo me alcanzó, me clavó. ¿Me explico? Con Cristo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El intento es bueno, lo importante es que vine, lo importante es que lo hice. Esa es la salida de muchas personas que no hicieron las cosas bien. Eso es lo mismo que le pasó a Pedro: Señor, todos te van a abandonar, yo voy a ir. Pero el Señor le dijo: no, me vas a negar. Y cuando estaba allá, cuando estaba a punto de perder su vida, dijo: no, yo no lo conozco, y escapó. Pero lo intentó. Es que el intento no vale. Pero ya lucho, ya pastor, vengo a la iglesia. Pero es que eso no sirve solamente. Se necesitan cambios. Se necesita sinceridad para que yo pueda llevar una vida cristiana continua de entrega al Señor. Entonces Jesús, cuando llama a Pedro, le dice: cuando tú eras joven, tú pensabas de tu cabeza, hacías y tenías buenos intentos,
tenía buenos deseos, pero no quedaba ahí. Dijo él, cuando seas viejo, otro te va a ceñir. Y vas a ir donde tú no quieres ir. Entonces esto es precioso cuando Dios toma el control de una persona o una persona decide que Dios tome el control. Ya es el Señor que decide, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo cambiaron. Ya se molestó el que está allá. Y después oramos por él, hermano. ¿Qué sigue diciendo ese versículo? ¿Quién lo tiene abierto ahí? ¿Ha visto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, en la carne, ¿lo vivo cómo? Lo vivo en la fe. O sea, sé que estoy acá, pero ya no vivo como un humano carnal. Lo que hoy vivo, lo vivo en la fe, en la parte espiritual, en lo que Dios me permite hacer. Ya no vivo yo. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice, para mí el vivir es, ¿quién? Yo creí que iban a decir Buda. No hay necesidad de atacar a una religión que tiene ídolos, que adora imágenes, porque nosotros los evangélicos tenemos las nuestras. Sí, tenemos imágenes imaginarias, ídolos imaginarios. También visible. La esposa, el esposo, el padre, los hijos, el trabajo, la recreación, pueden ser cosas que predominan en mi vida y que no me permiten el poder dejarle espacio al Señor para que Él pueda trabajar en mi vida. Para mí el vivir es Cristo. O sea, mi deleite, mi satisfacción está cuando yo estoy involucrado en todo lo que hago para el Señor. A veces llegamos a casa, nos tiramos al sillón porque regresamos de la iglesia y dice, ¡ay, qué cansado estoy! Pero ya cumplí con el Señor. Usted ni yo venimos acá para cumplir con Dios. Porque ¿qué voy a cumplir con Dios si Dios no necesita nada de mí? Ni de usted. Todo lo que yo hago para el Señor, lo hago por mi misma necesidad. Si yo le canto a Dios, le canto por mi misma necesidad de adorarle y de cantarle. Si yo me acerco a un lugar donde se predica y se adora al Señor, me acerco por mi misma necesidad. No porque Dios depende, hermanos, si este día cerramos la iglesia, el Señor no va a tener adoración este día. Millares y millares de ángeles le adoran. Y millares de cristianos fieles en cualquier parte del mundo también se reúnen para adorarle. Nosotros somos una pequeña partícula de un cuerpo enorme, así tan chiquitito, insignificante humanamente, pero poderoso si lo hacemos con todo nuestro corazón para el Señor. Pero no creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y de que Dios hoy se quedó sin adoración porque yo no vine. Le voy a hacer mal a Dios, me voy a quedar en casa. Cuando te quedas en casa te pasa lo del rey David. Porque lo que me sostiene es cuando yo me involucro. Por eso es que Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, es mi satisfacción servirle al Señor. Que nadie me obligue, que nadie me llame, que nadie me busque. Es mi decisión, me siento realizado. Todo buen cristiano debe sentirse realizado cuando hace algo para Dios. Gracia. Tan realizado que se llama inútil. Porque si te consideras inútil, Dios te va a ser útil. O sea, te va a volver a usar.
Pero si te considera que eres útil, indispensable, entonces Dios toma otro. Porque todos somos o debemos considerarnos inútiles. Aunque gracias a su misericordia, Él nos ha dotado de capacidades y habilidades y de dones y talentos para que seamos útiles. Pero que nunca se nos suba el humo a la cabeza. Entonces todos tenemos un deseo, ¿verdad?, interior, o deberíamos tenerlo, de ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Con esos 10 yo sigo. Pues los otros, ¿a quién? Vamos a hacer un hasta acá, hermano. ¿Con quién quiere irse? ¿Con el sol o con la luna? No, todos buscamos ser como Cristo. Y si usted no siente ese deseo, pues debe buscarlo. Pero veamos porque es importante, si yo soy cristiano, yo debo entender lo que significa la mente de Cristo. Entonces hay que ir a derribar algunos argumentos que como cristianos tenemos y que pensamos que eso es fundamento de lo que es la mente de Cristo. Entonces, por ejemplo, pensar que yo tengo la mente de Cristo porque soy inteligente, eso no es verdad. ¿Qué inteligente es, hermano? Porque yo tengo la mente de Cristo. Si ser inteligente es tener la mente de Cristo o es ser buen cristiano, entonces nosotros no fuéramos. Y dijera la Biblia, haya pues en vosotros aquella inteligencia que hubo en Jesús. Pero no habla de inteligencia, habla de actitud. Vaya, hágalo. Hay quien dice, no, yo no estudio para el examen porque yo tengo la mente de Cristo, y aplaza la materia. Porque no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿verdad? No tiene nada que ver con la masa gris del cerebro. Aunque eso es parte, eso viene renovado. Y también Dios nos da la inteligencia para hacer muchas cosas, pero no tiene nada que ver con la mente del Señor. Si fuera así, le digo, los genios serían los mejores cristianos. Nosotros seríamos más mundanos que los mundanos. O sea, en pocas palabras estoy diciendo, no somos tan inteligentes que se diga. Algunos ni sabían que tenían masa gris en el cerebro. ¿Qué es la masa de inteligencia? Entonces no es la inteligencia. Hay que derribar ese argumento. Nosotros no tenemos la mente de Cristo porque somos inteligentes, de ninguna manera, mis hermanos. Vea otro. Haya pues en vosotros la sagacidad que hubo en Cristo Jesús. No dice así. El sentir. Porque si por vivos fuéramos o tuviéramos la mente de Cristo, no la tuviéramos. Porque, hermanos, la tecnología nos abruma. Uno anda preguntando, ¿y cómo se hace esto? Esto se hace así. Ay, yo no entiendo. Se lo explico otra vez. Y no entendemos. Dicen que hay unos que se la pasan de vivo, pero para lo malo. Pero genio. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad?, la viveza, la sagacidad con lo que es tener la mente de Cristo. Yo por eso es que hay personas creyentes listos que dicen, no importa cómo viva, pero al final, en el último momento, me le meto al Señor. Hay cristianos que piensan así. No lo dicen, pero así viven. Viven mal, pero ellos dicen, no, yo creo en el Señor, y en el último momento, cuando Él me esté viendo atendiendo a otro hermano, yo me le meto a la eternidad. Se creen listos, se creen sagaces, pero no tiene nada que ver. Aunque podamos tener un poco de viveza en este mundo, o sagacidad en este mundo, porque el Señor mismo dijo que había que ser sagaces, ¿verdad? Como las personas, pero no tiene nada que ver con llevar siempre la mente de Cristo. O sea, no tiene nada que ver con mi palabrerío,
con mi manera de convencer, de hablar. Hay gente que convence cuando habla, y aunque sea mentira lo que esté diciendo. Por eso es que creemos más a las mentiras que a la verdad, porque hay personas que cuando mienten, hermanos, como que están diciendo la verdad. Eso deben aprender los jóvenes, porque quieren mentirle a los padres y nada. Pero los viejos sí son sagaces para mentir, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces fíjense, si habláramos de sagacidad, los abogados serían los mejores cristianos, porque eso se la saben todas, ¿no? La sabiduría. Haya pues, si pensar que la sabiduría también nos hace tener la mente de Cristo, entonces los más viejos serían los mejores cristianos. Porque dicen que en los ancianos está la sabiduría. Pero la Biblia no dice eso. Entonces, cuando hablamos de tener la mente de Cristo, no pensemos que como tengo la mente de Cristo, yo pienso bien, todo me va a salir bien, todo acá. Veamos lo que Jesús muestra cuando dice Pablo que tenemos que tener la mente de Cristo, o que la palabra dice que al convertirnos nosotros recibimos la mente de Cristo. Entonces esta mente de Cristo no tiene nada que ver ni con inteligencia, ni con sagacidad, ni con la ancianidad, de ninguna manera, sino examinar las actitudes que Jesús tuvo. Y si nosotros como cristianos decimos tener la mente de Cristo, nos vamos a encontrar con esa manera de ser y de pensar de Jesús, porque Él es nuestro ícono, o sea, nuestro modelo a seguir. A Él queremos parecernos nosotros, a Él deberíamos imitar, y en Jesús encontramos su manera de ser y su manera de pensar. Y entonces vemos que un cristiano que tiene la mente de Cristo ya no se identifica por sabio o por inteligente, sino por actitudes. Primero, una actitud de confianza en Dios. Porque lo primero que crece en la vida del cristiano es la medida de fe que Él pone en nosotros. La fe es confianza en Dios, ¿no? La mente de Cristo nos lleva a depositar esa confianza en Dios. ¿Por qué confianza en Dios? Porque los seres humanos necesitamos confiar en algo, o confiábamos en muchas personas, en muchas cosas. Cuando estábamos enfermos, queríamos tener la persona de confianza a nuestro lado. Cuando tenemos una necesidad, vamos a la persona de confianza. Entonces lo que la Biblia enseña es que el cristiano con la mente de Cristo debe depositar toda su confianza ¿en quién? En Dios. En pocas palabras, esto nos une a los versículos que leíamos al inicio. El mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Pero ese sentir de Cristo Jesús, ¿de quién era? Del Padre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto nos lleva a esos versículos, que la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. ¿Para dónde corremos en la necesidad? ¿Dónde vamos en el dolor? ¿Qué hacemos en la angustia? En las crisis. Las personas se disparan, se mueren. En los momentos de pérdida, de dolor. Los cristianos también se desaparecen cuando llegan las pruebas a su vida. ¿Por qué no ha aparecido por la iglesia, hermano? Es que he estado enfermo, es que tuve un problema, es que perdí mi empleo. La necesidad, el dolor nos hace correr. Cuando lo que la Biblia enseña es que eso nos debería de llevar a escondernos más en Cristo. ¿Por qué Pedro no aceptó una de las ofertas que Jesús le hizo cuando todos lo estaban abandonando? Jesús le dijo, tú también te puedes ir. Y Pedro dijo, no, yo no. ¿Por qué? Yo no tengo a quién ir. Yo he puesto toda mi confianza en ti. Señor, ¿a quién iremos? Si solo nosotros hemos entendido y comprendido que solo tú tienes palabras de vida eterna.
O sea, en pocas palabras, Pedro está diciendo: mi refugio eres tú, mi escondite eres tú, mi roca eres tú, mi solución eres tú, mi proveedor eres tú, mi sanador eres tú. Yo no tengo dónde ir. Vengo de ver la gente que ha sanado por el camino, que fueron a médicos, fueron a otras personas y no encontraron nada, y lo encontraron en ti. Entonces Pedro dijo: no, nosotros lo tenemos todo contigo. Eso es lo que hace la fe, que me aferra a Dios. En ninguna parte de la Biblia, aunque Dios tiene muchos nombres, no aparece con Dios taquipirina. Taqui, Dios; pirina, Cristo. No. ¿A quién va? A Dios. Por eso es que hace bien, ¿no?, tomarse la medicina y decir: en el nombre de Jesús. Porque no creo mucho en este polvito blanco, pero el nombre de Jesús es poderoso. Cuando la crisis matrimonial visita el hogar, que es de los terremotos más difíciles en los matrimonios, ¿a quién se corre? A Dios. Tú vas al mejor consejero para restablecer tu relación familiar. Olvídate, ya el consejero te está tirando al divorcio. En cambio, en la vida cristiana se dice: no, hermanos, acá el problema que hay que cultivar el amor. Basado en su vida, el problema, el del terremoto en el matrimonio, es que ustedes han destruido su alfombra espiritual, su devoción a Dios, su búsqueda. Entonces aférrense a Dios de nuevo y hagan que esa relación vuelva a la normalidad, porque es lo que dice Jesús allá: vuelve a tu primer amor. Y los matrimonios se restauran sin psicólogos, aunque a veces es necesario un consejo de ellos para aplicarlo a la vida cristiana, pero ellos no solucionan tu situación. ¿Pero a quién corres? A Cristo. Y al pastor, bueno, el pastor te va a guiar. Nosotros somos guía. Vaya donde él, vaya. Nosotros no somos axalones. No vaya a él, venga a mí, no, vaya a él. ¿Y cómo llego? Haga esto y haga esto. ¿Y cómo voy? Compórtese de esta manera. Lo importante es que usted vaya a él para que él actúe y restaure y opere a su favor. Pero de ahí no hay otra solución. No hay solución a la búsqueda de empleos. Aunque viniera un gobierno, porque hay muchos que andan hablando de política, y aunque pusiera un gobierno que ponga empresas por todas partes, usted puede ser el único cristiano que no le aceptan su currículo en todas las empresas. Porque no depende de un sistema humano de gobierno, sino que de Dios. Y puede quedar una sola empresa en el mundo en una crisis económica y usted no pierde su empleo. Y no es porque es el mejor empleado de ahí. A la fin lo dejan y los jefes no saben ni por qué lo dejan. Pero usted sí sabe por qué. Porque fue a Dios, porque confía en Dios. Yo visitaba a un pastor esta semana y hablando con uno de sus hijos, me dice: ¿cómo está la iglesia? Yo le digo: la iglesia está bien, la iglesia del Señor nunca ha estado mal. ¿Y ustedes cómo están con familia? Nosotros bien, como pertenecemos a la iglesia del Señor, estamos bien. De seguro me dice que hay muchos hermanos sin empleo. Le digo: ¿te equivocaste? Ahí el que está sin empleo es porque ha tomado vacaciones. Le digo. Dice: ¿de verdad? Es que yo como pienso de que algunos trabajan en negro. Le digo: mira, en este sistema de vida, en negro se trabaja siempre y se gana mejor. El que más problemas tiene es que tiene documentos, que no le quieren hacer contrato. Pero la idea es que le digo: mira, gracias a Dios, nuestros hermanos tienen empleo. Sí, han perdido algunos, pero les abrieron puerta en otros. Y hay unos que no le abrieron puerta en otros porque ya se estaba apartando del Señor. Está bien así sin empleo. Sí.
Si dependemos del Señor, hermano, hay cosas en las cuales Dios va a actuar. Entonces, esto es importante que nosotros aprendamos estas actitudes en Jesús, ¿verdad? Acudir siempre al Señor. ¿De quién dependemos? Del Señor, hermano, del Señor. Tocó la enfermedad a su vida o a su familia, no descuide sus principios cristianos, siga siempre sirviéndole al Señor, congregándose en su oración, en su búsqueda, en la lectura de la palabra. Lo de Dios no tiene que venir a menos. Cuando entramos en crisis, lo de Dios debe aumentar, porque esa es señal de mi confianza que yo tengo en Dios. ¿A quién quiero tener a mi lado cuando me esté muriendo? A Dios. Por favor, Dios, escribe David, no dejes mi cuerpo en el sepulcro. Lo mismo dice el Señor cuando está muriendo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el único que nos va a hacer atravesar los aires hasta el paraíso, al tercer cielo, es el Espíritu de Dios. Dicen que con el cuerpo de Moisés hubo un pleito, hermano. De Moisés, sí. Lo peleaban los demonios con el arcángel. Gracias a Dios que Moisés tenía acceso al arcángel. Imagínense que ya muerto venga a pelear su cuerpo. Ahí no va a haber pleito. Si no vivimos para Dios, ahí no va a haber pleito, hermano. Ahí llegan a recoger su muerte y se lo llevan. Eso es tremendo, ¿no? Al menos que haya pleito por mí, hermano. Aunque no mande el arcángel, el Señor, aunque sea el ángel más flaquito, pero ángel es ángel. Sí, basta que esté una entidad divina ahí y los demonios retroceden. Pero para eso se necesita anhelar a Dios en nuestro último momento, pues. Él debe estar ahí, Él debe estar ahí. No me importa, Señor, si voy a morir de cáncer, voy a morir, Señor, de qué sé yo lo que voy a morir. Los médicos no pueden hacer nada, Señor, pero no te vayas, quédate acá. Yo no sé si me voy a dormir o no voy a despertar. Permanece ahí, porque si muero en tu brazo estoy seguro. Confianza en Dios. Esa es mente de Cristo. O sea, el cristiano con mente de Cristo madura y no corre desesperado, como dice Eclesiastés, huye el impío sin que nadie le persiga. Pero el justo permanece echado como un león, sacudiéndose las moscas con la melena. El león es el único que reposa en la selva, hermano. De todos los animales hacen turno. ¿No sabía usted? Usted va a ver monos en los árboles y cuando alguien se me ¡cuá, cuá, cuá! Toda la selva comienza a hacer rumor porque el único que está dormido y lo despiertan es el león. Porque él está seguro. Cuando todo el mundo se incomoda y entran estos problemas de crisis, los únicos seguros es la iglesia. Diga gloria a Dios. Pues, hermano, los únicos que estamos confiados es la iglesia. Usted está preocupado porque ya mañana lunes amanecemos en anaranjado. La iglesia está tranquila. No nos tenemos que desesperar. Dios tiene el control, hermanos. Él sabe lo que va a hacer y por qué se permite todas estas cosas. Entonces, confianza en Dios. ¿Para qué me sirve esa confianza en Dios? Aparte de todo lo que yo pueda necesitar, ¿por qué tener a Dios a mi lado? Vea, Mateo capítulo 4, versículo 1. Vienen otras cosas peores. ¿Por qué yo necesito confiar en Dios? ¿Y a quién necesito tener a mi lado? Porque Jesús, allá trasladándome 700 años atrás, antes de la venida de Jesús, está el profeta Isaías visualizando la venida de Jesús. Y 700 años atrás está profetizando que iba a aparecer Jesús, que iba a nacer de una virgen, que un niño se les iba a ser dado y que iba a llevar un reinado en sus espaldas. Lo está visualizando el profeta 700 años atrás y dice: su nombre será llamado Emmanuel, Dios con ustedes. Eso es una maravilla.
Y a la mitad, capítulo 40 de Isaías, no lo busque, pero a la mitad habla y dice: profetízale a mi pueblo, consolaos, consolaos, pueblo mío, háblale al corazón. Porque la ley a Israel no había venido al corazón, había venido escrita nada más. Pero en el pueblo que el Señor iba a levantar la iglesia, sus estatutos, sus mandamientos los iba a escribir en el corazón de los hombres. Ahora dice: háblale al corazón, pero dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Habla de dos consoladores, Jesús y el Espíritu Santo. Y aparece Jesús, y cuando lee el rollo y dice: yo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a esto, a esto, a esto, a esto, y hoy se cumple esto delante de ustedes. Comenzó a caminar por las calles, por las aldeas, y sanaba, liberaba, se convertían y hacía tantas obras. Pero un día se le terminó su ministerio, se fue. Y los discípulos le decían: Señor, no te vayas. Y él les dice: os conviene que me vaya, porque se terminó mi tiempo. Si yo me quedo fuera de tiempo, yo estoy fuera del propósito del Padre, y ustedes estarían desprotegidos, sin cobertura. Jesús es mi cobertura, no el apóstol. Deje de andar buscando cobijas donde no hay. Eso no alcanza ni para sábanas. Jesús es nuestra cobertura. Pero para no dejarlo solo, os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para enviaros, rogar al Padre que envíe el otro consolador. Porque el profeta había dicho: consolaos, consolaos. Y este consolador, al cual el mundo no le puede recibir porque es espíritu, ni le puede ver, solo la iglesia, Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el significado de su nombre es: llamado a estar al lado de Él. O sea, acá está. Y cuando usted sale de casa, acá va conmigo. Y cuando tiene problemas, acá está el que habla por mí. Necesita abogado, acá está mi abogado. No te dejaré, no te desampararé, hasta que Cristo levante la iglesia. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Él está con nosotros. Y ya no le pueden crucificar, porque el que vino en carne, como lo veían, lo crucificaron. A este que tenemos, no lo pueden crucificar. Y está con nosotros. Y entonces Jesús, en su tiempo terreno, es llevado, después de ser bautizado por Juan, es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué dice la Biblia? Para ser tentado. La tentación, desde el punto de vista de Dios, es buena, porque Dios la considera prueba. Pero desde el punto de vista de Satanás es mala. ¿Por qué? Porque es lo que quiere destruirte. ¿Sí? ¿Me explico? Desde el punto de vista de Dios es buena, porque es prueba. Por eso es que el Padre nuestro, aunque se reza de otra, se escribió de otra manera, pero tiene este significado: no nos sueltes para que no caigamos entremos en la tentación. Aunque se lee: no nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie. Sí, lo que quiere decir que, por favor, ayúdanos para que no caigamos en la tentación, que está a la puerta todos los días. Porque el tentador es Satanás. Y él viene a mandarnos un misil. ¿Ha visto que la alabanza esa, el tren del evangelio se va? Primero era la carreta del evangelio, después, según se va modernizando, después el tren, hoy es el jet del evangelio, y después viene el misil del evangelio. Eso se ha ido. ¿Sí? ¿En qué vamos a partir al cielo? En un misil. Porque se ha ido modernizando. Pero dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. La prueba de fuego.
Esto siempre se lo enseño. Nunca ande huyendo, no huya siempre de Satanás. Hay batallas que hay que correr, pero hay batallas que hay que pelearlas. Y especialmente aquellas que vienen dentro de un plan de Dios, hay que pelearlas porque no hay mal que por bien no venga, si está con Dios. Y acá, pero asegúrese quién lo lleva, no lo ande buscando usted. Ay, esta es la cruz que el Señor me ha dado. Eso te lo buscaste tú. Mujeres dicen que el hombre es la cruz. No, Dios no le dio a ese hombre, usted se lo buscó. Ni le dio a esa mujer, usted se la buscó. Ese cuento de que vamos a orar para que es de Dios, eso ya me lo sé. Siempre termina siendo de Dios. No ha venido ninguna pareja que me ha dicho, ¿sabe qué, pastor? Terminamos acá porque Dios nos reveló y que no es. No, nada. Siempre es de Dios. Y al final nunca oraron. Eso querían. Pero cuando están montados en el caballo, dice, ay, este cruz, que este hombre que me diste, el Señor del cielo dice, yo no te lo di. Ese es el lazo en el que tú quisiste ahorcarte y yo te lo concedí. Y el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Sí, hermanos. Pero acá encontramos que no es que Jesús, ¿sabe qué? Yo soy Jesús y hoy vamos a ver de quién son las mulas. Voy a enfrentarme al diablo. No, el Espíritu lo lleva. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si todos nuestros problemas que enfrentamos fueran porque andamos con el Señor, nosotros siempre tuviéramos victoria. Pero nunca no se los atribuyamos todo al Señor, porque en algunos que nos hemos metido, Dios no tiene nada que ver, por no decir la mayoría. Pero Jesús es llevado y es tentado por Satanás. Ahora, si yo hablo de que tener la mente de Cristo es estas actitudes del Señor, cómo me debo comportar, actitud de confianza en Dios, ¿es para qué? Para cuando yo venga puesto a prueba por parte de Satanás y todos sus demonios. Hay un movimiento del infierno destructor, poderoso en el ámbito satánico. Tiene poder para destruir, desmenuzar a los seres humanos, aunque no tiene poder contra el reino glorioso del Señor. Pero si no nos agarramos de Dios, venimos siendo desmenuzados por el diablo. Por eso el joven cae en la droga, en la prostitución, en la delincuencia, en cuanto pecado, en la brujería, en la maldad. ¿Por qué? Porque ese poder infernal es destructor. Pero no nos importa que cuán destructor sea si usted está con Cristo. Si Jesús se enfrentó al jefe de ellos, a nosotros nunca nos manda el jefe, porque ¿para qué? Basta el nieto de un demonio. Decía un pastor, pero ni un demonio necesita una cáscara de guineo y ya me resbalo ahí. Pero Jesús se enfrentó al jefe y lo venció. Y eso de que lo venció nos hizo a nosotros vencedores. Pero si vivimos para Dios. Ahora Jesús lo enfrenta, mis hermanos, y hay tres, la misma clave que le puso allá en Génesis, lo mismo le repite a Jesús, porque con esto venció a Eva, y allá no tuvo ni que enfrentar a Adán, a la mujer nada más. Pero acá, dice, este también me lo llevo. Dice, haz que esta piedra se convierta en ¿qué? En pan. Mas Jesús está aferrado a Dios. Porque hermano, nosotros con hambre, venciendo comida, lo que nos mata engorda. Este creo se lo saben bien las hermanas. Acómetelo, porque yo lo hice con mucho amor. Y da gracias al Señor que ya lo tiene servido uno orando hasta en contra, hermano. Pero lo que venga, hermano, después del ayuno, yo veo que cerramos a las 6 en nuestros retiros y los veo correr por la escala, hacer cola. No les importa que los niños estén ahí, vaya para atrás usted. Por un plato, ¿qué plato? Por un laguito de agua con verduras. $40 días sin comer y sin beber, porque la Biblia no dice que bebió.
con hambre, porque era 100% hombre. Uno ve pupusas volando. La pizza más dura que me traigan, no importa. A mí no me gusta comida de un tiempo para otro, pero no importa, después de un ayuno, hermano, o con 3 días, tráigame, aunque se haya nacido, ya tráigalo, que quiero meter algo en el estómago. Jesús está aferrado al Padre, su confianza está en Él. Porque no siempre el estómago se llena con comida. Isaías dice que la saciedad de pan fue el pecado de Judá. Entre más hartos estamos, más pecadores somos. Por eso es que el ayuno, el dejar de comer, tiene que ver con afligir el alma. Meter al hombre contra la espada y la pared. No hay comida hoy. Y cuando estoy en ayuno yo no voy a cocinar, pues su reto es cocinar. Yo no sé por qué los cristianos cuando están en ayuno no quieren ver comida. Pues ese es tu reto. Yo cuando estoy en ayuno por 1, 2, 3 días, a mí qué me importa que haya un manjar ahí. Yo estoy en ayuno. O sea, hay un dominio propio en nuestra vida. O sea, no es que no, ay, yo no puedo ver, ay, que yo no puedo. Entonces, ore por otra cosa para que Dios le cambie su mentalidad, porque el ayuno es que usted se va a enfrentar a eso y va a vencer. Acá hay oportunidad de hacerme un tremendo pan. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Él lo dijera, yo hiciera esto. Y cuando te apegas al Señor, por eso le dije que no siempre la comida llena el estómago. Cuando te apegas al Señor, esta historia termina diciendo que los ángeles le sustentaban. Yo ya he pasado ayunos, yo he tenido algunas experiencias. Estaba al inicio del ministerio, esa experiencia me marcó bastante, no hallaba qué hacer, lloraba desesperado porque Dios me había llamado, yo acá no era nadie ni nada, y llorando ahí, voy a hacer una semana de ayuno, hermano, el 3er día sin comer y sin beber, yo estaba así arqueándome ya, estoy sentado en el borde de la cama. ¿Ha visto cómo se sientan los que están en ayuno, no? Ya uno camina así, Dios bendiga, hermano, estaba allá. Sentía que me iba. Y llega la hora de dormir y uno con hambre. Me siento a la orilla de la cama y digo, esta cosa yo no la aguanta, yo voy a comer, y quizás no sirve para nada esto, es sacrificio. No, voy a orar. Me tiré al lado de la cama así rapidito, Señor, yo no aguanto, o tú me ayudas o yo como. No sé cuánto oré. Me levanté, me acosté y me dormí. Y sueño, hermano. Me tocó comer pollo esa noche. De verdad. Pollo. Y me despierto el siguiente día sacio. 4.º día sacio. Nada de hambre, nada de sed. Yo dije, este Dios sí es poderoso. Porque si usted sufre de hambre cuando hace ayuno, de sed, es normal, enfréntelo. Y diga, yo no estoy solo, yo no me metí solo acá, a mí me trajo el Espíritu. O sea, si caminamos en el Espíritu, Dios va a resolver nuestros problemas. Entonces Jesús dice, no, yo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los ángeles, dice la palabra, vinieron y le sustentaban. Después viene la otra prueba. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque aquel le quiso poner de todo, hermano. Quiso siempre que Jesús desobedeciera. Y a nosotros con una nos hubiera bastado, a Él 3, nada. Vea esto. Mateo capítulo 26, versículo 39. Me parece que esta fue más difícil que la del desierto para Jesús. El Getsemaní. Ahora Jesús llega al Getsemaní sabiendo el propósito
sabiendo el plan del Padre, consciente, lo había repetido en todo su ministerio terreno: voy a morir, voy a morir. Trató la manera de convencerse siempre y de convencer a los demás que él había venido para morir. Aunque yo sé que me voy a morir y le predico mucho de morir, pero no quiero morirme. Lo mismo le pasó a Jesús. Y acá se habla en el Getsemaní que Jesús llega a orar porque estaba en angustia. Y le pide al Padre que si era posible pasar esta copa. Y esto viene explicado de otras maneras, por ahí hace tiempo publicaba, porque eso de hacer cosas que uno no sabe es difícil, ¿verdad? Entonces, según la tradición judía, el que hacía el trato en el matrimonio eran los padres, o sea, los viejos. No es como hoy que los hijos contriñen a los padres, no, ahí eran los padres que decían: con este te casas, con este te casas. No importaba que fuera ciego, cojo, manco, feo, horrible, pero era guapo. O sea, tenía plata, pues valía la dote. ¿Cuánto vas a dar por mi hija? Por eso tenía cuenta tener hija, por la dote que dan estos jóvenes de la iglesia acá. Entonces, no, hermano, hay que mantenerlos a ellos también. Acá estamos mal. Pero en el tiempo, la tradición hebrea era esa. Los padres buscaban la novia y hacían su trato, pues. Entonces, lo mismo es lo que nos lleva a lo espiritual en Jesús. El trato de la novia lo hizo el Padre con Satanás. ¿Por qué con Satanás, pastor? Porque nuestro antiguo padre se llamaba Satanás. Y entonces el Padre desciende a negociar. Yo quiero comprar a la novia de mi hijo, que es la iglesia. El diablo dice: son míos y hay condena de muerte. Y la única manera de que tú pagues la dote por esta novia es sacrificio de muerte de tu hijo. Es porque Jesús muere como un sacrificio. Y después, la fecha, cuándo se va a llevar el matrimonio, no lo sabía el hijo, lo sabían los padres. Ellos organizaban. O sea, al pobre muchacho le decían: ya prepárate que mañana te casas. ¿No se recuerda que Jacob despertó con la otra? Era tan feo eso, hermano, que tenían hasta el derecho de cambiarla. Y cuidado con que digan algo, pero yo quería la otra, 7 años más si quiere. Sí, se acabó. Yo hubiera sido Jacobo, yo le hago berrinche y le digo: no, yo ni un día más, y me llevo la mía. Pero en aquel tiempo no. Reglas eran del padre. ¿Cuándo se casan? El padre lo sabía. ¿Acaso usted sabe cuándo va a venir el Cristo para la boda? Ni Jesús. Dijo: no está en mi potestad. Mi Padre lo sabe. Porque el trato lo hacían ellos. Ahora, aunque Jesús es consciente que debe pagar un precio con la muerte, pero él como ser humano no quería morir. Y entonces llega al Getsemaní y llora. Llora y según la ciencia, por estar bajo una tremenda presión, su sudor parecían gotas de sangre. Por eso dice que sudaba sangre. Pero le pide y le dice: Señor, si es posible que yo no muera de esta manera, busquemos otra manera. Hagamos un trato. ¿Cuántas veces nosotros hacemos tratos con Dios, no? No, yo no acepto lo que Dios dijo. Señor, yo sé que tú me entiendes a mí. Nosotros tenemos una amistad con el Señor, tanto así que Él no decide, decidimos nosotros. Ya fui a orar para viajar, pastor. No, ya le fue a comunicar a Dios. Y Dios le dio el ok, no. ¿Y por qué se va? Pues ya le dije. Lo mismo hacen con nosotros los pastores. Pastor, vengo a hablar con usted. Dice, vengo a ver, dice, si ese muchacho está bien para mí o no está bien. Yo le digo: no está bien. Dice: igual voy a seguir.
Usted no vino a pedirme un consejo. Usted vino a comunicarme lo que quiere hacer. Y lo mismo vivimos con Dios. Nosotros venimos a Dios y le decimos: Señor, acá está mi plan, bendícelo por favor. Y cuanto más hoy que somos empoderados. ¿Escuchó eso hoy? Empodérate, empodérate. Eso es diabólico, ¿sabía usted? Porque la palabra empoderar quiere decir haber obtenido poder autónomo. O sea, yo estoy empoderado, yo tengo el poder. Tú eres Grayskull. ¡He-Man! Ningún ser humano en esta tierra tiene poder. Y si hay don y hay ministerio, todo ese poder no es autónomo, no es tuyo, fluye de Dios. En su tiempo y bajo su voluntad. Ningún hombre tiene poder absoluto de Dios. Así que dejen de andar creyéndose en empoderados. Porque acá el único empoderado es Dios. Y si a Él le place, te usa, y si no le place, te avergüenza. Y si te avergonzó, tienes que terminar siempre diciéndole: gracias, Señor, por la lección. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Pero hoy nos creemos estar empoderados. Yo tengo el poder, yo tengo el poder. Y como nos creemos empoderados, cada quien funciona a su manera. Ya no obedecen reglas, pastores, ni nada. No, porque yo, mi hermano, me arreglo con Dios. Hace tiempo que dimos el seminario de la autoridad, nos dimos cuenta que la autoridad es delegada. El Padre le dio autoridad al Hijo, el Hijo le dio autoridad a sus apóstoles, los apóstoles le dieron autoridad a los otros líderes, y así va sucesivamente por todas las edades. Nadie tiene un poder directo de Dios. Todo vino a través de Jesús, y Él le va dando a sus ministros, y sus ministros van delegando. Por eso es que cuando envió las comisiones a predicar, ¿quién las enviaba? Jesús. Y Él les autorizaba y les decía cómo tenían que ir y cómo tenían que comportarse y cómo tenían que regresar. Y cuando venían contentos porque el poder les había acompañado, les decía: shh. Es que se sanaban, y es que los demonios. Y ustedes no tienen parte ni suerte. Y eso yo lo vi y lo sé desde antes de ustedes. No son ustedes, es el poder del Padre. Entonces vea qué tremendo, mis hermanos. Y Jesús está ahí diciéndole: Señor, si es posible, haz de otra manera. El Padre, como en todos nuestros casos, siempre guarda silencio. Si Dios no le habló de ninguna manera, es seguro que Dios no le ha dado ok en nada. Amén. Estamos cerrando, hermanos, porque veo que ya no les gustó esto. Y queremos ser empoderados siempre. No, es Dios el que decide. Pierdes un empleo, nunca digas: ¿por qué? Yo trabajaba bien, yo barría bien, porque nos creemos los Cantinflas, el barrendero. Yo era un buen portinayo, dice. Y yo acá, no, nunca te preguntes por qué. Señor, tú sabes para qué. ¿Algo mejor me vas a dar? O quizás eso estaba haciendo de estorbo. Algo me quieres enseñar, pero yo permanezco confiando en ti. No es mi plan, es tu plan. No es mi voluntad, es tu voluntad. Eso es lo que está diciendo: Padre, aunque me cueste, aunque llore, aunque me preocupe, aunque haya angustia en mi alma, porque esto es doloroso. Hermanos, encontrarse en el centro de la voluntad de Dios, ¿quién le dijo que eso es una vida fácil? Cada vez que usted dice: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, encontrarse en el centro de la voluntad de Dios es lo más duro. Póngase de pie esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos: yo me voy a quedar un tiempo orando acá, pero ustedes tomen una barca y pasen al otro lado. Ahora, si Jesús lo autorizó, eso se llama voluntad de Dios. Fue Jesús el que le dijo a sus discípulos: tomen la barca, vamos al otro lado. Yo los alcanzo más tarde. Y cuando van en el mar de Galilea, viene la tempestad, viene el vendaval, y los discípulos estaban asustados, la barca se hundía.
Y a veces nosotros pensamos que encontrarnos la voluntad de Dios es todo maravilla, todo camomila. Es que si Dios te llamó, Dios te, hermano, te va a abrir puertas, te va a respaldar, te va a... Si Dios te llamó, hay que llorar, hay que sufrir, hay que gemir, pero hay que perseverar, pero hay que confiar en Dios. Pero si Él te llamó, Él está contigo peleando la batalla. Y los discípulos están asustados porque la barca estaba a punto de hundirse. Pero siempre que te encuentras en el centro de la voluntad del Señor, Él va a llegar donde Él sabe que tú estás o donde Él te envió. No te desvíes. Vamos camino a Gadara. De acá al otro lado, de Capernaum a Gadara, que está en la parte opuesta. Para allá vamos. No se vayan a desviar para otro lado, porque a las 3 de la mañana yo voy a ir caminando sobre las aguas, verso Gadara. Y ahí estaban sus discípulos luchando con la barca. Y ahí los rescató. Pero no siempre la voluntad de Dios es tu voluntad. Y cuando la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta, no está hablando de lo bueno para mí ni lo perfecto para mí, sino lo bueno y lo perfecto que Él considera, aunque a mí me duela y aunque yo tenga que sufrir. Pero sabe que es bueno para mí porque yo estoy cojeando de un lado el cual Él me quiere sanar. Él sabe que es perfecto para mí porque me va a enseñar algo en esa tormenta, en esa prueba. Por eso es que es bueno, agradable y perfecto. Para que entiendas, para que comprendas. Por eso es que primero dice, renueva tu mente, porque si quieres servir al Señor con tu mente humana, carnal, como estaba diciendo Pablo en su versículo 6, dice, no, esto de ser cristiano y tener la mente de Cristo no es de personas inmaduras. No, tienes que tener a Cristo en tu corazón y crecer y enfrentar cada circunstancia de la vida. Ayer mismo hablando con un pastor le decía, no importa que nos cambien de color, le decía, nosotros sabemos, la iglesia sabe que este virus no es nada comparado con lo que viene después. O sea, ¿cuál es la preocupación de que esto se restaure si la Biblia dice que después viene otra cosa peor? O sea, nosotros debemos acostumbrarnos a enfrentar estos últimos tiempos con todo lo que pueda venir. Guerra, pestilencia, hambre, mortandad, todo será principio de dolor, pero si iglesia está confiando en Dios. Y el que persevere hasta el fin, dice, será salvo. En Él confiamos. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y te damos toda la honra solamente a ti. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, de adorarte a través de cantos, alabanza, y gracias por la predicación de tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, con el rema que tú nos das, poder hablar de tu palabra, de tu logos escrito, Señor, y poder ministrar cada corazón. Que esta mañana, Señor, cada persona que ha escuchado el mensaje de tu palabra pueda llevarlo, Señor, reflexionando en su espíritu, en su corazón y decidir vivir para ti, cambiar esa mentalidad, Señor. No es ser inteligente, Padre, son actitudes correctas, aquellas que tenemos que enfrentar. ¿Qué decidir en la prueba? ¿Qué decidir, Señor, delante de la tentación? ¿Qué decidir hacer? Hacer lo que tú ya nos dijiste que nosotros hiciéramos. Gracias por esta mañana maravillosa, Señor. Bendigo, Señor, a todo tu pueblo y te pido, Señor, que esta semana sea una semana de mucha, mucha bendición. En el nombre de Jesús. Aleluya.